Bien, mis amados, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí abra su Biblia en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hoy vamos a continuar, ¿cierto? Dijimos la semana pasada que lo que estábamos viendo era una gran sección, ¿cierto? Que hemos dividido en dos partes para poder compartirlo con la iglesia, ¿cierto? Hechos capítulo 10. Capítulo 10, versos del 17 al 48. Pero antes de leer esta sección, quisiera plantear algunas preguntas para que pueda tener reflexión ahí en su mente, en su corazón, antes de escuchar la palabra, porque las vamos a responder al finalizar esta exposición. Amado hermano, hermana, querido amigo que estás allí oyendo, plantéate las siguientes preguntas. ¿Has entendido alguna vez que Dios te estaba llamando o inclinando a predicarle a alguien específico? ¿Has tenido alguna vez ese sentir, esa idea en tu corazón? ¿Cómo reaccionaste a ese llamado? ¿Cómo reaccionaste a ese llamado? Querido, ¿cuándo fue la última vez que entendiste que Dios te guiaba a predicarle a alguien específico, sea de tu familia, trabajo, tu vecindario? ¿Cómo actuaste? ¿Fuiste diligente o fuiste perezoso? Vamos a leer nuestro pasaje y al finalizar vamos a plantearnos nuevamente estas preguntas. Dice Hechos 10:17 en adelante. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió donde estaban los hombres y dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que de ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto.
el mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo de una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo, testificando con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Amén. Vamos a orar. Señor amado, le rogamos que usted nos dirija, que usted nos dé entendimiento y sabiduría. Señor, ayúdanos a abordar todo este hermoso texto, Señor, conociendo tu palabra, Señor, y tomando enseñanzas para nuestras vidas. Señor, recibiendo tu palabra para nosotros, tu relato. Ayúdanos, Señor, a obedecer, a entender. Señor, sosténnos en nuestra debilidad, porque nos cuesta, Señor, a veces tomar atención o concentrarnos. Ayúdanos, Señor, y sostén nuestra debilidad. Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados, ¿están aquí? Amén. Bien. Estamos entonces Pedro estaba en la ciudad de Jope, en la casa de Simón el curtidor, ¿cierto? Y vimos la semana pasada cómo mientras él estaba meditando y orando en la azotea de la casa, el Señor le mostró una visión muy impresionante para él, ¿cierto? Como una gran sábana, un lienzo, ¿cierto?, que bajaba desde el cielo, tomado por las cuatro puntas, ¿cierto? Y cuando él lo veía, habían allí adentro, no sé si se recuerdan qué había, ¿cierto? Especial los más pequeños, ¿qué habían adentro de esa sábana? Animales, ¿cierto? Animales que para el judío eran algunos puros y otros impuros, ¿cierto? Pero en esta sábana que venía de Dios, estaban todos mezclados. Estaban todos, cuadrúpedos, reptiles, ovejitas, ¿cierto? Como decíamos, cabritos, vacas, pero también había, ¿cierto?, una iguana, un buitre, un conejito y un avestruz, ¿cierto? Entonces veíamos que esto había dejado a Pedro absolutamente asombrado, porque él era un judío tradicional, ¿cierto?, formado, entendiendo que estas cosas no se mezclaban, sino que había separación. Y recordábamos la semana pasada que estas leyes no eran porque el conejo o el avestruz tuvieran una carga pecaminosa en sí misma, ¿cierto?, a diferencia de la oveja, sino que el Señor, por medio de estas leyes, le enseñaba al pueblo a discernir y distinguir entre lo profano y lo sagrado, entre lo que es santo y lo que es impuro. Y el Señor les daba la idea por medio no solo de animales, habían telas, habían objetos, habían procesos que les tenían que ir enseñando hay cosas que a Dios le agradan y acepta y otras que no. Y ellos deben ir entendiendo, de nuevo, no porque esas cosas tuvieran carga de pecado, ¿cierto? O el Señor dice, y Pablo también lo dice, no que no uses, no toques, no bebas, ¿cierto? Porque eso en realidad no contamina al hombre, sino que estas cosas externas eran para enseñar al pueblo de Dios
a discernir y a entender que Dios hacía una distinción entre lo que le agradaba y lo que no. Así que bueno, él está pensando en estas cosas, meditando en aquello que había visto, ¿cierto? En aquello que había visto en esta visión, y el Señor le había dicho al final de esta visión: Pedro, no llames tú impuro a lo que Dios ha limpiado. Así que este era un cambio, como decimos, no sé si has escuchado esta expresión, un cambio de paradigma, un cambio de cómo ver las cosas, ¿cierto? ¿Cómo es esto? ¿Qué me está queriendo decir Dios profundamente? ¿Acaso los gentiles son igual que nosotros? Hermanos, esto para un judío era una cosa impensada. Absolutamente, yo creo que nosotros no llegamos a comprender, porque ni siquiera es un mal mirar. El judío no se sentaba a la mesa con él, no lo hacía pasar a su casa. Trataba de no tocar las mismas cosas que tocaba el que no era judío. Entonces, para él esto era un cambio radical, absolutamente distinto. Así que nos dice el verso 17, mientras Pedro aún pensaba en estas cosas, perplejo, o sea, anonadado pensando en estas cosas, Lucas nos pone aquí un sentido como de que va achicando el cuadro y dice, mira lo que está pasando. Entonces dice, mientras Pedro aún estaba pensando en ese mismo momento aparecieron en la puerta de Simón los hombres que Cornelio había enviado desde la ciudad de Cesarea para buscarlo. Hermanos, sí, es interesante cómo Dios ordena todas las cosas. Pedro tiene la visión, el Señor habla a su vida y en ese mismo momento llegan estas personas enviadas, ¿cierto?, por Cornelio allí. El Señor está ordenando todas las cosas para que él entienda lo que está haciendo. El Señor va unificando la visión con los eventos para que el entendimiento de Pedro sea claro en cuanto a lo que él va a hacer. El Espíritu del Señor le dice a Pedro, acompaña a estos hombres porque yo los he enviado. Hermanos queridos, en otras palabras, el Señor le está diciendo, yo estoy poniendo delante de ti a los que tú considerabas impuros para que ahora los ayudes. Anda con ellos. El verso 19 y 20 dice lo siguiente, hablan de lo siguiente, hay un llamado de Dios a Pedro, ¿a qué? A ser diligente. Si usted ve las palabras ahí en el verso 19 y 20, dicen, mira Pedro, levántate, desciende, no dudes, yo los he enviado. Pedro, sé diligente, no le des tanta vuelta a esta cosa, no te compliques. Pedro, tú obedece a aquello que yo te estoy dirigiendo. Ve, amados, ¿acaso si Pedro se demoraba o dudaba, Dios no iba a poder salvar a Cornelio? Si Pedro se hubiese demorado un poco más, hubiera dudado, ¿Dios no hubiera podido salvar a Cornelio? No, Dios lo hubiera salvado igual, ¿cierto? Pero Dios demanda diligencia de aquello de lo cual da instrucciones claras. Dios demanda diligencia. Dios determinaba que la salvación de Cornelio y los suyos no podía esperar. Así que Pedro, no te compliques. Baja y anda con aquellos que te buscan. Como va a decir el apóstol Pablo en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, si quiere marcar ese versículo, por favor, ¿ya? Porque es un principio que parece que no conocemos todos, ¿cierto? Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Y es lo mismo que el Señor le dice a Pedro, en lo que te he mandado hacer y tú conoces, hazlo, muévete, sigue adelante. Queridos hermanos, no había excusa. ¿Cómo has sido tú o yo cuando el Señor te ha guiado a hacer algo así? Hermanos, creo que es la experiencia común de muchos de nosotros los cristianos, entender claramente que el Espíritu del Señor nos inclina a compartir el Evangelio. Hay conversaciones en las que uno dice, no quiero, Señor, pero el Señor está diciéndole al corazón, habla el Evangelio, dile el Evangelio, háblale, dile que vas a orar por él, dile que crees en el Señor Jesús. ¿Y qué piensa uno, hermanos? ¿Qué piensa uno? Le da vuelta, ¿cierto? Trata de confiar en otra cosa, no, si estos son mis sentimientos nomás, ¿cierto?
Hermanos queridos, no pequemos desobedeciendo al Señor, siendo perezosos en aquello que requiere diligencia. Pedro obedeció, bajó de la azotea, se encontró con los hombres que le buscaban y les consultando por el motivo de su visita, él los atendió. Hermanos amados, no se duerma en el colchón hermoso de la soberanía del Señor. Si el Señor puede salvar a alguien con usted o sin usted, pero si el Señor puso en su corazón predicar el Evangelio a alguien, Él va a demandar obediencia de usted. No de mí, de usted. De usted en el colegio, porque también pasamos por el colegio creyendo en el Señor y a veces el Señor nos inclinaba a predicarle a alguien, ¿cierto? Y muchas veces desobedecí. A usted en su casa, a usted con su familiar. El Señor no va a pedirle cuentas a su Gel Michelén por usted. Usted no mande un video, puede mandar un video, pero el Señor le manda a usted a predicar el Evangelio. Y si Él le inclina, hermanos, más nos vale ser diligentes en aquello de que el Señor nos pedirá cuentas. Así que el Señor mueve a Pedro, Él los va, habla con ellos, ¿cierto? Allí en la puerta. Y ellos le cuentan cómo un santo ángel del Señor había hablado a su jefe Cornelio. Y por eso ellos estaban allí. Para lo que el Señor quería que fuera Pedro a la casa de Cornelio es algo muy interesante. Dice el verso 22, que el Señor había mandado ese ángel a buscar, ¿cierto? Que dijera que fuera Pedro a Cesarea, ¿para qué? Para oír sus palabras. Hermanos, Pedro no iba a ir a Cesarea a derramar un poder especial. Pedro no iba a ir, ¿cierto?, a Cesarea a hacer una jornada de milagros. Dice, Cornelio manda a buscar a Pedro para oír sus palabras. Mira el verso, capítulo 11, versículos 13 y 14. De Hechos 11, versículos 13 y 14. El apóstol Pedro va a desarrollar un poquito más lo que este ángel le había mandado a Cornelio, y dice, Hechos 11, 13 y 14, que el ángel le había dicho a Cornelio, haz traer a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos queridos, el Señor quiere que Pedro vaya a Cesarea y comparta con los gentiles palabras, un mensaje, un tesoro en palabras, el mensaje del Evangelio, para que ellos lo entiendan, lo crean, lo reciban, ¿cierto? Y abracen el mensaje de Cristo. Eso es lo que va a traer salvación a la casa de Cornelio, el mensaje claro del Evangelio. Así que el Evangelio es un mensaje. Como dice Pedro, Pablo, ¿es poder de Dios? Sí, pero es un mensaje en palabras que debemos y que Pedro iba a ir a transmitir a la casa de Cornelio. Así que Pedro, entendiendo que Dios lo había enviado para que ellos, a estos hombres, siendo el cumplimiento de la visión que había tenido, no solo les creyó, sino que hizo algo más, ya rompió una barrera. No solo les creyó a estos gentiles que Dios los enviaba, sino que los hizo pasar a su casa, o a la casa de Simón el curtidor, y los hospedó esa noche para luego partir hacia Cesarea. Hermanos, Pedro no estaba haciendo tiempo, ¿cierto? Probablemente el viaje, dice algunos hermanos, que eran como de 10 horas de Cesarea hasta Jope, los recibió, les dio de comer algo, durmieron allí y partieron quizás de madrugada hacia Cesarea. Al otro día salieron hacia la ciudad de Cesarea y Cornelio los estaba esperando ansiosamente. Pero no solo eso, sino que sabía y esperaba aquellas palabras de salvación que el Señor tenía para él y para toda su casa. Cornelio, hermanos amados, no quiso guardar estas palabras solo para él. Tuvo el corazón que todo buen creyente va a tener para con los que ama. Él, si supo que el Señor le iba a dar palabras de salvación, dijo, esto no es solo para mí, sino que reunió en su casa a su familia,
a sus siervos probablemente y a sus amigos más íntimos, o otras versiones dicen a sus amigos más familiares. Hermanos, Cornelio no se avergonzó de lo que iba a recibir. Hermano querido, Cornelio, con la convicción de que el Señor le daría un mensaje de salvación, reunió a aquellos que tenían un corazón dispuestos para oír la palabra de Dios. Es como Rahab en el muro, ¿no? El Señor le dijo, ¿cierto? Los espías le dijeron, junta aquí en tu casa a aquellos, ¿cierto?, que van a tener salvación. Trae aquí a tus familiares porque este lugar no será destruido. De la misma manera, Cornelio reunió en su casa, hermanos amados, a sus amigos, familiares, para que escucharan la predicación de la palabra. Queridos, no puedo dejar de pensar en esto. ¿Usted cree que esto solo sucede ahí en el siglo I? No, hermanos amados. Es hermoso pensar cómo muchas veces y recordar cómo algunas veces he oído de alguien que sabía que iba a venir alguien a hablar el Evangelio del Señor y reunió en su casa no solo él, no solo su esposa, su esposo, sino que trajo a otros, ¿cierto? Juntó a un par de vecinas, juntó a los vecinos y les dijo, ¿sabe qué? Ven a oír esto. Ven a oír palabra de Dios. Eso es la obra del Señor. En el sur, ¿cierto? Pero también aquí en Santiago. ¿Usted cree que es difícil? Hermanos, las personas reciben una invitación muchas veces a un cumpleaños, a otro evento. A los que ama, a sus amigos, quizás a sus cercanos, reúnalos para que oigan la palabra de salvación, así como Cornelio lo hizo en su hogar. Hermanos queridos, así que Cornelio juntó a su familia esperando que Pedro llegara, y cuando llegó Pedro, aquí se ve otra diferencia entre judíos y gentiles, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Cornelio salió a recibirlo, ¿y qué hizo? Se arrojó a sus pies, ¿cierto? Y lo adoró. Cornelio, pensándole a un gentil, ¿cierto? Este hombre, mira, me mandó un ángel a buscarlo y me trae palabras de salvación. Algo de divinidad debe tener. Entonces, hermano amado, un judío no le doblaba la rodilla a nadie, ni a los reyes. Preferían que le cortaran la cabeza. ¿Recuerda a Daniel y sus amigos? A nadie. Las rodillas eran para doblarlas delante del Señor. Hermano querido, pero este hombre, queriendo expresar, ¿cierto?, en su entendimiento, va y se lanza a los pies de Pedro en reconocimiento. Entendemos que él no quería hacer un gesto idolátrico, pero no era aún de la iglesia, no tenía instrucción bíblica, y va y se abraza a sus pies. Pero Pedro, ¿qué le dice? No, ¿cierto? Debe haber sido medio incómodo, ¿no? No, Cornelio, levántate, ¿cierto? No es esta la manera de hacer las cosas. Yo soy solo un hombre, dice. Hermano amado, otra traducción dice, yo soy mero hombre, igual que tú. Y de nuevo, Pedro, al igual que en otras ocasiones, Lucas marca un carácter de testigo, de siervo de Pedro que debemos imitar. Varias veces ya hemos leído que cuando el Señor usó a Pedro para sanar a alguien, le dijo, Jesucristo te sana. Después le dijo a los hombres, ¿por qué ustedes nos miran a nosotros como si por nuestra piedad o poder hubiésemos sanado a este hombre? Hablando del que era cojo, que estaba en el templo. Esto ha sido la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora toma a Cornelio y dice, levántate. Hermanos, ¿qué lugar queda para la exaltación humana? ¿Qué lugar queda para aquellos que llamamos siervos de Dios, que en realidad lo son porque sirven al Señor, pero para que le brindemos tanta reverencia y tanto honor como si fueran algo distinto a nosotros, testigos de Cristo? Hermano amado, cuidado. Hermano amado, cuidado, somos hombres. Le ruego, ámenos como su hermano, reconozca la labor, pero cuide nuestro corazón porque simplemente somos testigos del Señor Jesucristo, al igual que usted, meros hombres, falibles. A este que Cornelio abrazó los pies, algunos años más tarde Pedro le iba a reprender frente a toda una congregación, ¿cierto? Y le iba a llamar la atención. ¿Por qué tú siendo, ¿cierto?, judío haces que los gentiles, ¿cierto?, estaban ahí hablando con los judaizantes? Hermanos queridos, Pedro le va a decir, levántate. Y juntos entraron conversando, hablando a la casa de Cornelio.
para recibir las palabras que el Señor le había dado. Hermanos amados, así que, habiéndolo levantado, entraron al hogar. Entonces, el apóstol hace una aclaración muy necesaria, porque dice que entrando, en el verso 27, entrando a la casa, se halló con mucha gente reunida, ¿cierto? Y ahí la idea es que de pronto se encontró con un gran grupo de personas reunidas. Pedro quizás nunca había estado frente a una asamblea de gentiles para hablar algo en cuanto a Dios. Y Pedro se encuentra de repente, la idea del texto es esa, como que de pronto se halló y había muchos gentiles, ya no era un gentil o dos o tres, sino que había muchos gentiles a los que debía hablar la palabra. Y Pedro hace una aclaración muy necesaria, porque hermanos, fácilmente podrían haber pensado, bueno, este es un judío liberal, quizás este es un judío, ellos conocían a los judíos porque adoraban al Dios de los judíos. Y podrían haber pensado, este es un judío medio extraño, ¿cierto? Quizás esta otra forma de judaísmo que recibe a los gentiles. Entonces Pedro hace una aclaración importante. En el verso 28 dice, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando me mandaron a buscarme, vine sin poner objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Hermano amado, para que usted tenga la nota solamente, ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 15 y 16, el Señor le había dado instrucción a su pueblo, de que cuando entrara en la tierra prometida, dice, no hagan alianza con los pueblos de la tierra. No se unan con los pueblos de la tierra, no entreguen a sus hijos en matrimonio con los que no son del pueblo de Dios. No, porque después ellos los van a invitar a sus actos idolátricos y van a comer y participar de su idolatría. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Hermanos, ¿pero qué había hecho este pueblo? Ni aún los tocaban, ni aún hablaban con un gentil. El Señor le había mandado no hacer alianza, pero ellos debían ser luz. Pero este pueblo había extremado esta instrucción a ni siquiera comer, ni hablar, ¿cierto? Ni tener ninguna relación con los gentiles. Así que, aunque Dios no le había mandado explícitamente nunca entrar a una casa de ellos o no compartir nada con ellos, ¿cierto? La tradición y la práctica de este tiempo era que ni un vaso de agua compartían con un gentil, ¿cierto? Porque podían entrar en su impureza idolátrica. Pedro les dice, yo fui enseñado así, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro, inmundo a ningún hombre. Por eso vine sin objeción. No es que rechace la ley ni las tradiciones de su pueblo, sino que la obediencia a Dios era superior a la interpretación tradicional de su pueblo. Y le dice, ¿por qué me han llamado? Así que Cornelio, alzando la voz, ¿cierto?, le cuenta nuevamente la visión del ángel y cómo él le había dado instrucción de mandarlo a buscar. Y dice el verso 34, entonces Pedro dijo, ciertamente ahora entiendo, ahora comprendo, asimilo que Dios no hace acepción de personas. Ahí la palabra es favoritismo, que Dios no tiene preferencia por algunas personas. Ahora puedo entender que Dios no tiene una preferencia por un país por sobre otro, no tiene preferencia por ciertas características físicas por sobre otros. Amados hermanos, lo que está diciendo en realidad es más fuerte para él como judío que para los gentiles. Él está diciendo ahora, yo entiendo que Dios no tiene un favoritismo por nosotros, sino que Dios acepta en toda nación a aquellos que con temor de Él le buscan. Él está quebrando su propio orgullo. El judío se había separado. Hay algunas narrativas, ¿cierto?, fuera de los judíos que decían que al gentil le caía mal el judío. Le caía mal porque le decían, ustedes son el pueblo, el único pueblo con el cual Dios habla. Ustedes son el pueblo con que Dios se ha revelado. Entonces Pedro ahora dice, ahora entiendo que Dios no tiene una preferencia por nosotros, sino
Dice el verso 35, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O sea, donde quiera que él esté, en la cultura que provenga, sea hombre o mujer, sea rico o pobre, el que teme al Señor y está dispuesto a obedecer sus mandatos, a ser justo, Dios le recibe y se agrada de él. Dice el verso 36, el mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando paz por medio de Jesucristo es el que él es Señor de todos. Hermanos amados, Pedro aquí va a empezar a explicar nuevamente el Evangelio para ellos, pero parte con esta introducción. El mismo Señor Jesucristo es quien proclamó paz, primeramente allí en el pueblo de Israel, aunque Él es Señor de todos. El Señor Jesucristo estuvo predicando paz allí en Israel, aunque Él es Señor de todos, y ahora este mensaje va a fluir a todos. Y es importante, hermanos, ir haciendo esta especificación. El mensaje que Pedro traía entonces para ellos era un mensaje de paz. Guarde eso. Era un mensaje de paz. Aquella paz que el Señor Jesucristo había empezado a proclamar. Hermanos, pero no es la paz que muchos cristianos hoy día proclaman como un ofrecimiento de Dios. Dios te va a dar paz. Dios te va a traer paz a tu vida. Dios va a traer paz a tu corazón. ¿A esa paz se refiere este texto? No, hermano querido. ¿Qué paz en la que Dios había enviado y entregado su mensaje por medio de Cristo? Que el hombre pecador, que ha sido rebelde al mandato del Señor, que el hombre pecador que está lejos de Dios, puede tener paz con Dios, puede tener paz con su juez por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el mensaje de paz. Y esa paz de una relación con Dios en paz es lo que le puede dar paz a nuestras conciencias y a nuestro corazón. Hermano querido, guarda eso y entiende eso. Dios no viene a ofrecer paz como una pastilla, como un medicamento para que simplemente se te pase la ansiedad. Puedes seguir viviendo con ansiedad, pero en la paz de saber que ya no estoy bajo el juicio de Dios, sino que tengo paz porque Cristo llevó mi juicio, porque Cristo llevó mi castigo y mi maldad. Hermano, cuidado, porque hoy día se usan las mismas palabras, se le canta a Dios de una manera romántica. Tú eres mi paz, pero uno huele ahí algo. Parece que no está hablando de la paz que Dios enseña. Parece que no está hablando de la paz del súbdito con su rey, del súbdito que ha roto el pacto y que merece que venga el Señor con todo su ejército y destruya este reino. Parece que no está hablando de esta paz, pero el Evangelio es esta paz, que aunque éramos súbditos rebeldes, por medio de Cristo, Dios ha hecho la paz y nos ha libertado y nos ha dado rescate del castigo merecido por haber roto el pacto. Hermano amado, este es el mensaje que el Señor va a predicar y Pedro va a decir, pero ahora entiendo que aunque este mensaje llegó a Israel, el Señor es Señor de todos. Y el Señor ofrece esta paz no solo para esta nación y esta cultura, sino para todo el mundo. Ustedes, para todo el mundo. Así que Pedro va a desarrollar y hacer una pequeña historia del Evangelio, dice el verso 37. Ustedes saben lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, cerca de Cesarea, después del bautismo de que Juan predicó. Pedro da por hecho que ellos que estaban en Cesarea, cerca de Galilea, han escuchado. Ustedes saben, hace como 3 años estuvo Juan el Bautista predicando y haciendo un llamado al arrepentimiento, que prepararan su corazón porque venía el Mesías. Y después de Juan el Bautista vino el Señor Jesús. Y vino el Señor Jesús predicando y haciendo muchos milagros, haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ellos en su ciudad, cerca de Galilea y Nazaret, tienen que haber oído de las muchas cosas que el Señor Jesús había hecho en ese tiempo. Estamos hablando pocos años de diferencia. Ustedes oyeron cómo después de Juan el Bautista el Señor levantó a Jesús de Nazaret y Él anduvo haciendo bien y mostrando el poder de Dios en toda la nación de los judíos y cómo Él obró poderosamente. Dice el verso 39,
y nosotros somos testigos de todas las cosas que Él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Pedro va a decir, a nosotros nadie nos contó, nosotros somos testigos de las cosas que pasaron, nosotros las vimos. Y no solo eso, dice que también fueron testigos de su muerte. También somos testigos de su muerte, pero dice el verso 40, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, que se mostrara, no todo el pueblo, sino los testigos que fueron escogidos de antemano. Y con Él comimos y bebimos, ¿cierto? Hermanos queridos, Pedro ahora va a decir, nosotros somos testigos de este Jesús, del que ustedes oyeron, que anduvo haciendo milagros, que anduvo haciendo bien y libertando a los oprimidos, que luego fue asesinado por los judíos, por mano de los romanos, pero también el que resucitó. Recuerden, retomamos esa línea que Lucas nos dice mucho en Hechos. Somos testigos de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo y a Él le estamos anunciando. Nosotros lo vimos hacer bien, lo vimos obrar con poder, lo vimos morir y le vimos resucitado. No solo en nuestros corazones, sino que es cierto, le vimos porque comimos con Él, bebimos con Él y estuvimos con Él. Y dice el verso 42, y Él nos mandó a testificar, nos mandó a predicar y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Amado hermano, Él le va a decir, amados gentiles, nosotros vimos a Jesús hacer las obras con poder, morir, resucitar, y somos llamados a dar testimonio de Él, de que Dios lo ha establecido a Él como juez para juzgar al mundo por la fe en Él, para juzgar a los vivos y a los muertos, para juzgar a todo el mundo delante de Él. El Padre ha designado a Cristo como juez y por medio de Él verá si cada hombre está en paz con Dios. El Señor ha designado a Cristo como juez y delante de Él el Señor determinará por medio de Cristo si cada hombre está en paz con Él o no. Hermanos queridos, Dios no va a examinar su vida si usted vivió una vida con paz y tranquilidad. No va a examinar si usted estuvo tranquilo, si el Señor le dio relajo en su vida, sino que el Señor va a examinar qué hiciste con Cristo. ¿Creíste en Él? ¿Hiciste una alianza de paz? ¿Te refugiaste en Cristo para tener paz con Dios? ¿O lo rechazaste y estás aún en rebeldía? Hermano, ¿estás preparado para estar frente al juez de todo y saber realmente si estás en paz? Querido niño, queridos hijos, ¿usted sabe si está en paz con Dios? Si realmente Dios, si usted realmente está en paz con Él, o Dios aún puede apuntar a su vida y decir, ¿te has arrepentido? ¿Aún estás en tus pecados? ¿Aún eres culpable? Hermano amado, el Señor va a examinar a todos los hombres por Cristo. Solo en Él. No, si usted puede decir, no, tuve buenas intenciones, Señor. No, Señor, yo viví una vida tranquila. No me importa eso. Si viviste en rebeldía, en mi reino, y sin el rey que yo he designado, no sirve de nada. No vas a entrar a la vida eterna. Querido joven, querida señorita, adulto, ¿estás en paz con Dios por medio de Jesucristo? Pedro va a decir, a Él es el que tienen que mirar. Él es la palabra de salvación. Él es la palabra de esperanza por el cual serán juzgados todos. Dios ha establecido en Cristo como juez y Señor de todos. Hermano amado, este es el misterio maravilloso oculto desde los tiempos, que después el apóstol Pedro va a decir, Pablo va a decir, este es el misterio que estaba oculto, que judíos y gentiles tienen esperanza de gloria, esperanza de paz por medio de Jesucristo. No solo el judío, sino que judíos y gentiles. Y dice el verso 43, de él dan testimonio los profetas, que por su nombre todo aquel que cree en él, recibe el perdón de sus pecados. Hermanos amados,
Solo en Cristo, en su autoridad, en su poder, en su nombre, todo el que cree tiene perdón de pecados. Este pasaje, hermano amado, aclara más un pasaje que es muy conocido por los evangélicos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, Jesús diciendo esto en Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, ¿cierto? Sino que cree y permanece, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Que va a salvar y que ha dado a su Hijo para que cada persona en el mundo sea salva. Está diciendo que el Señor ha dado a su Hijo para personas de todo el mundo, de todo lugar, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, sino a cada nación del mundo el Señor tiene de su pueblo para salvar y rescatar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, esto es maravilloso. Cómo el Señor reveló en estos tiempos esto que era un misterio para los judíos, que aún que estaba allí, aún no había sido revelado. Estaba como velado, como con una tapa. Aún no lo podían ver claramente hasta que vino Cristo. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles teníamos esperanza de salvación por medio del mismo Mesías que había sido anunciado a los judíos. Amado hermano, de él dieron testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, de una manera u otra apuntaron hacia él. Amado, recuerde y abrace esto: todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene perdón de pecados. De él somos testigos, a él lo anunciamos, en él hay salvación y perdón. Él puede producir, como veremos más adelante, el arrepentimiento para vida. Hermano amado, yo sé que no es fácil siempre dar testimonio. Yo sé que no se nos da naturalmente muchas veces. Pero oremos al Señor como van a orar los mismos apóstoles. Señor, dame puertas abiertas. Dame una puerta grande para predicar el Evangelio y para anunciar la fe de Cristo. Hermanos amados, para nosotros hoy es como natural. Sí, prediquemos el Evangelio a cualquier persona, pero hasta este punto no lo era. Ninguno de nosotros podría haber oído el Evangelio, pero el Señor abrió la puerta ahí en la casa de Cornelio. Hermano amado, recuerde ese día como un día maravilloso. Piense en la casa de Cornelio como una puerta de gracia maravillosa que el Señor abrió, que siempre había estado en su plan, pero que empezó a hacerse práctica allí en la casa de Cornelio. Hermano amado, mire allí y esté gozoso de lo que el Señor ha hecho, porque nosotros hubiésemos estado allí, en la casa de Cornelio, no en la sinagoga, no en el templo, sino en la casa de Cornelio, para encontrar palabras de salvación. Así que, hermanos, ¿qué sucede aquí? Se derrama por tercera vez el Espíritu Santo de una manera especial. ¿Ve que lo veíamos antes? ¿Con quién sucedió antes? Con los judíos en Jerusalén, con los samaritanos, y ahora con los gentiles ha venido el Espíritu Santo y ellos dicen, han recibido lo mismo que nosotros. Y el Señor les da testimonio. El Señor unifica a su iglesia. Y Pedro, ¿qué hace? Abre las puertas para ellos también ser bautizados prontamente, ¿cierto? Allí y recibir el ser hechos parte de la iglesia. Amado hermano, termino con algunas preguntas como al inicio. ¿Has entendido alguna vez que Dios te llama a predicarle a alguien? ¿Has entendido que el Señor ha inclinado tu corazón a predicarle a alguien la palabra? O si nunca lo has tenido, hermano amado, ora al Señor porque Él te hizo un testigo para Él. Así como Pedro, nosotros somos testigos del Cristo resucitado. Hermano amado, esta es la labor que de cada creyente. Si alguna vez el Señor te ha inclinado, ¿cómo actuaste? ¿Fuiste diligente o fuiste perezoso? ¿Fuiste rápidamente a ver quién estaba en la puerta o te quedaste dando la vuelta y pensando, Señor, en tu soberanía, manda a alguien más? Manda a alguien más, tú eres poderoso.
Hermanos queridos, cuando predicaste a Cristo, cuando has predicado a Cristo, ¿de qué le hablaste a esa persona? ¿Le hablaste de Cristo? Cuando has hablado de Cristo, querido hermano, queridos que están ahí atrás, cuando has hablado de Cristo, ¿has hablado realmente de Él? ¿O hablaste de lo bueno que es Él, de lo lindo que es Él, de sus bendiciones? ¿Pero hablaste de Cristo? ¿Hablaste de que solo en Él podemos tener paz para con Dios? Hermano amado, el Evangelio es eso. El Evangelio apunta a eso, a que el hombre encuentre paz para con Dios por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hermano amado, hermano, somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ahora Dios ha abierto la puerta a toda nación para que en toda lengua, pueblo y nación escuchen el Evangelio. Hermano amado, ¿qué has hecho tú para que el Evangelio avance a otras naciones? ¿Debemos predicar aquí? Amén. Ese es nuestro primer lugar. ¿Qué has hecho tú para que el Evangelio llegue a las otras naciones a las cuales se le abrió la puerta? ¿Qué has hecho? Pablo va a decir, de manera que desde Jerusalén hasta por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio. De esta manera me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Amado hermano, como iglesia bautista, necesitamos entender que también, así como la predicación local, también es nuestra labor, también es nuestra inclinación y nuestro deseo que el Evangelio de Cristo llegue a todo lugar, a toda nación, a toda lengua. Si no puede ir, ore. Si puede hacer algo más que orar, ofrende. Si puede hacer algo más y puede prepararse, vaya. Vaya, hermano. Vaya, hermano amado. Hermano amado, me encantaría que pudiéramos examinar las edades de los que el Señor mandó. No siempre eran jovencitos de 18 años. Sí, el Señor mandó a algunos jóvenes, pero no solo jóvenes. Hombres mayores, mujeres maduras que servían y amaban al Señor. Hermano amado, el Señor no ha cerrado las puertas. Hermano amado, no vivamos como si solo aquí en Jerusalén hay que predicar el Evangelio. Hay todo un mundo donde el Evangelio no ha sido anunciado aún. Hay miles de millones de personas que nunca han escuchado acerca de Cristo. Nunca. Yo crecí como un niño evangélico pensando, y me acuerdo como 15, 16 años, pensaba para mí que fome haber nacido en esta época donde ya no quedan lugares donde plantar iglesias. De verdad yo pensaba eso, decía, bueno, habrá que seguir aquí nomás. Hermanos, hay miles de personas, miles de millones de personas que aún no han escuchado el Evangelio. Y nosotros vivimos en la época en la que la puerta fue abierta para que el Evangelio de Cristo y la paz del Señor llegue a toda nación. Amén. Amén. Que el Señor nos use. Señor amado, oramos, Señor, bendito, agradecidos por tu bondad y tu misericordia.